Bueno, el día de hoy estamos con la Gabriela, que ya está en la pantalla, y vamos a hablar de algo de que siempre nos estaban preguntando en los live anteriores, que es preguntas sobre relatividad general y agujeros negros. Así que va a estar muy bueno este live. Así que voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es Gabriela Navarro, que es candidata doctora en astrofísica de la Universidad de Sapiencia y de la UNAM, y aparte es investigadora en el Instituto Milenio de Astrofísica. Ella trabaja realizando investigación en variabilidad en el centro galáctico. Sí, perfecto. Así que vamos a partir. La charla de hoy se llama Usando la relatividad general para encontrar agujeros negros. Muy bien, gracias Entonces, Tracy, gracias al ¿quieres MAC por decir? invitarme a dar esta charla y para contar un poco lo que estoy haciendo en mi tesis de doctorado. No sé, parte tú con las preguntas, Tracy. Cuéntame, ¿por dónde partimos? Bueno, quiero agregar de que la Gabriela está haciendo un esfuerzo tremendo para estar aquí hoy día con nosotros, porque ella no se encuentra en Chile, está en Italia. Así que allá, ¿qué horas son? Un ¿Las poco dos? tarde. Sí, no, igual es decente, todavía estamos en horario decente. Sí, Ya, pero para que vean de que está haciendo un esfuerzo igual grande para estar hoy día con nosotros. Así que verdad. muchas gracias. No, Entonces, gracias por partamos, invitarme. Ah, partamos. partamos, dale. Dispara. Entonces, ¿qué es la relatividad general? Yo creo que hay que partir respondiendo Sí, justamente que eso para construir lo que vamos a ir hablando el día de hoy. perfecto, mira. Primero, para entender la relatividad en general, tenemos que empezar hablando de Newton y del término de gravedad. Entonces Uh-huh. les voy a contar un poco de la vida de Newton y de cómo pasamos de la física newtoniana a la física, la relatividad en general y cómo fue este cambio y por qué es tan importante. Súper. Entonces, partamos con que Newton es el científico más importante de todos los tiempos, probablemente. Dicen que es el padre de la física y era un loco así, era un personaje, era un tipo ya obsesionado con todo lo que tenía que ver con física. Hay muchos cuentos, historias sobre Newton y parece que era un personaje muy particular. ¿Ya? Todo partió en 1965 con la peste negra. Y eso igual es cuático, porque estamos en un momento muy De parecido donde todo pandemia. el mundo, sí, claro, donde todo el mundo tiene que trabajar. Y Newton tuvo que hacer lo mismo. Entonces Newton dejó de ir a la universidad, se fue a su casa, empezó a trabajar en sus teorías físicas y Uh-huh. dicen que en 1966 estaba sentado apoyado en un manzano y una manzana cayó, ¿ya? Dicen que cayó en su cabeza o que cayó al suelo, no se sabe bien la historia, en verdad. Pero él después vio al cielo y vio a la luna y dijo, Uh-huh. quizás la misma fuerza que hizo que la manzana cayera es la fuerza que está haciendo que la luna esté ahí y que esté girando, digamos. Entonces, con solo 24 años, que eso es lo más sorprendente de todo, él dijo, ok, hay una fuerza poderosa que quizás no tiene un límite de distancia, quizás el hecho de que la manzana esté al lado no tiene que ver con que no, o sea, que si funciona para la manzana no es que no vaya a funcionar para la luna, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ¿cómo influye esa fuerza, por ejemplo, que existe, que la Tierra está provocando sobre la manzana y sobre la Luna en la órbita de la Luna? Entonces, todo parte ahí hablando un poco sobre movimientos, ¿ya? Entonces, partió con esa idea, la desarrolló un poco, pero él siempre se guardaba todo para él y no publicaba mucho sus estudios. Entonces ya siguió trabajando en esto y cuando tenía 42 años, porque fueron 20 años, hubo como un boom en una pregunta astronómica que todo el mundo quería saber, que era cómo se mueven los planetas, el movimiento de los astros, ¿ya? Uh-huh. Entonces, motivado por
Halley, que estamos hablando de Halley, del cometa Halley, de ahí viene el nombre, se pone a trabajar en esta obra de tratar de entender cómo se mueven los objetos. Y durante 2 años estuvo sin hablar con nadie. Dicen que estuvo trabajando 20 horas al día, que se olvidaba de comer, que se olvidaba de dormir, se volvió completamente loco. Entonces ya Newton quería entender cómo se movía el planeta, ¿ya? Y después de 18 meses, Newton aparece con los Principia, ¿ya? Y este es como una obra maestra que se sigue usando y que en verdad es muy, muy power. Sí. Y donde define el término de la gravedad, ¿ya? Entonces dijo que era una fuerza que actúa a una distancia, ¿ya? Bueno, y definió todas las leyes de la gravedad, las leyes de Newton, que conocemos bien, y dijo que la fuerza de gravedad varía como el inverso del cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que mientras más cerca estamos de un cuerpo masivo, más, más fuerte sentimos la gravedad, ¿ya? Eso era como básicamente todo, ¿ya? Entonces, o sea, él se basaba en estudiar cómo la fuerza actuaba sobre objetos y cómo todo el movimiento tenía que ver con esta fuerza, ¿ya? Entonces ahí definió la gravedad. Definió la gravedad, las leyes de Newton y otras leyes más que explicaban el movimiento de los astros, ¿ya? ¿Y qué hay sobre el cálculo? El cálculo, bueno, es que ese punto, gracias Tracy por recordármelo, el cálculo, o sea, él creó el cálculo, ese cálculo que aprendemos en la universidad, lo creó él, o sea, Newton, para desarrollar estas teorías, él creó el cálculo, y lo creó muy rápido, porque hizo toda esta teoría en 18 meses, entonces el cálculo lo creó, dicen que la misma velocidad que nosotros aprendemos en la universidad. Y para nosotros ya es difícil aprenderlo. Él lo creó en la misma escala de tiempo. Es un genio. Entonces, dicen que, bueno, que es uno de los tratados más relevantes de la historia y que esta teoría, esta idea regía para todos los cuerpos celestes, ¿ya? Dijo que los cuerpos, que esto funciona para cuerpos a toda escala, entonces era básicamente como una explicación matemática de la gravedad y de su fuerza y de todo cómo funciona, ¿ya? Entonces, así como para cerrar el tema Newton, básicamente es decir, como, ya, o sea, la misma física que hace que la manzana se caiga es la que hace que la luna gire en torno a la Tierra o que incluso la Tierra gira en torno al Sol. Entonces era como una teoría muy pobre. Bueno, aparte de eso, como mencionamos, desarrolló el cálculo, pero hizo muchas otras cosas. También estudió la luz y también, por ejemplo, él creó el telescopio reflector, que después vamos a mencionar un poco sobre el telescopio. Y fue tan importante lo que él hizo que con esta física que él creó, pudieron descubrir la existencia de Neptuno, porque Neptuno no se observaba con los telescopios disponibles en la fecha, pero se observaban movimientos raros en la órbita de Urano. Entonces, solo por eso dijeron, ok, tiene que haber un planeta acá y ese era Neptuno. Entonces era increíble la teoría. Eso es más o menos Newton. Sí, por eso se dice de que Newton fue el padre de la astrofísica, finalmente. Claro, claro. Es el padre de la astrofísica, de la física y de toda la base, digamos, de la astronomía que conocemos ahora. Sí. Entonces, ya sabemos que Newton puso todo este paradigma y también estuvo a punto de descubrir en realidad varias cosas y fue como el padre finalmente de la ciencia básica o elemental como la conocemos hoy en día. Pero entonces, ¿cuándo cambió el paradigma? El paradigma de lo que nosotros conocemos. Claro, y de lo que vamos a hablar. Eso cambió recién 200 años después. O sea, 200 años siempre estuvo solamente Newton como en el top, ¿ya? Todos seguían ahí. Pero 200 años después apareció Albert Einstein. Y el punto es que las teorías de Newton eran súper fuertes, pero había incongruencias entre las leyes de Newton y las leyes de Maxwell, que hablan de la electricidad y el magnetismo, ¿ya? Entonces, Einstein partió diciendo que voy a estudiar la luz, voy a estudiar el fenómeno de la luz. Decía, por ejemplo, ¿qué pasa si corro
cerca de un rayo de luz o a una velocidad igual, ¿cómo lo voy a ver? Antes de entrar a eso, creo que es importante decirle a la gente que en ese ¿Sí? tiempo, todos los físicos de la época, el problema que tú estás mencionando, decían que era el problema que había que solucionar y ahí terminaba la física. O sea, no había Claro, nada más por investigar. sí. Sí, sí, antes era muy Entonces, distinto ahora, ¿no? Sí, en ese sentido tienes razón, o sea, era como que todo giraba en torno a esto, todo giraba en torno a estas teorías. Entonces, bueno, ahora estamos acostumbrados porque creemos y confiamos mucho en esto, que también, a eso voy un poquito con Einstein, que por qué fue tan como exitosa su teoría. Entonces, Einstein partió estudiando un poco la luz y pensaba que había algo extraño, que algo que quizás no estaba bien con las teorías de Newton. Y en 1905, otro genio más, porque tenía solo 26 años, él publicó la teoría de la relatividad especial, ¿ok? Esta no es la general, esta es la especial. Y contradecía a Newton. Contradecía la teoría de Newton, decía que, básicamente decía que el tiempo es una dimensión más. O sea, tenemos el espacio en 3 dimensiones más el tiempo. Entonces ahora tenemos el concepto de espacio-tiempo, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso quiere decir que el tiempo puede pasar de una forma distinta dependiendo de distintas condiciones, ¿ya? Entonces, cuando tenía 26 años, publica esta teoría de la relatividad especial, pero lo importante, bueno, además de decir esto de la luz, que era, pues, o sea, que el tiempo era una dimensión más, también dijo que la luz era como o sea, que no había nada más rápido que la luz, ¿ya? Y eso también contradecía las teorías de Newton, que hay un límite en la velocidad de cualquier cosa y que nada puede superar la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces tenía dos puntos débiles esta teoría, porque uno, ignoraba la fuerza de gravedad, ¿ya? Que era como la fuerza potente de Newton, y también esta teoría solo funcionaba para sistemas inerciales. Eso quiere decir que un sistema acelerado no se cumplían las leyes. Entonces, todavía tenía puntos que no como se explicaban bien. Entonces, como que después de esta obra, Einstein dijo, ok, quiero hacer algo más completo y no sé qué, y empezó a pensar una teoría que abarcara todo, ¿ya? Que abarcara también la gravedad y los sistemas no inerciales. Entonces, es que no quiero marearlos porque es mucha información, pero tengo que mencionar el principio de equivalencia para entender un poco cómo pasamos de la relatividad especial a la general. Dime. esperemos un poquito antes, porque justo aquí hicieron una pregunta y yo creo que es importante aclarar este punto antes de que sigamos, que Dale. nos dice Anita Salas, nos dice que nunca entendió eso de que el tiempo es una dimensión más. Ya, es que vamos a ir de nuevo a eso un poco más tarde cuando hablemos de agujeros negros y estas cosas más extremas, pero básicamente tenemos que pensar que nosotros podemos movernos en el espacio, ¿cierto? Nosotros podemos caminar, ir a algún lugar y movernos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tiempo. Nosotros antes pensábamos que el tiempo siempre era igual, que si tú dices mide 5 minutos y yo mido 5 minutos, va a ser exactamente lo mismo. Pero eso no es verdad, eso no es así. El tiempo pasa de una forma distinta. El tiempo no es algo fijo, ¿ya? Y lo hemos probado. Voy a ir en orden, voy a tocar este tema, pero es súper importante tomar en cuenta que el tiempo es una variable más. Puede pasar de forma distinta en distintas circunstancias, ¿ya? Ya, sigamos. Entonces, volviendo al principio de equivalencia, lo que pasó es que Einstein estaba trabajando y como que se balanceó en la silla y dijo que se le ocurrió una idea brillante. Se balanceó y dijo, bueno, antes de caerme de la silla, en el momento en que estoy cayéndome, no siento la gravedad, como que uno no siente el propio peso, ¿ya? Y eso dijo que fue la idea más feliz de su vida. Eso dijo cuando le habían preguntado sobre esa idea que se le ocurrió. Es lo mismo que pasa si es que estamos, por ejemplo, en un ascensor cerrado, ¿ya? Sin ventanas, y estamos en la Tierra, o estamos en el espacio, en el mismo ascensor cerrado, pero se está moviendo con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad acá.
no vamos a saber dónde estamos, porque va a ser el mismo sentimiento dentro de ese ascensor en la Tierra estática o en el espacio moviéndonos con una aceleración igual que la gravedad. Entonces, lo mismo, o sea, si es difícil entender eso, por ejemplo, imagínense si están cayendo de un precipicio, ¿ya? Eso es caída libre. Entonces, si ustedes caen de un precipicio y se pesan, se suben a una pesa mientras están cayendo, la pesa va a marcar 0, ¿ya? Entonces hay como un punto de no gravedad que uno sentiría en esas circunstancias de caída libre, ¿ya? Entonces, esto es súper difícil de entender, pero es súper entretenido si lo logran captar. El punto es que las leyes de la física en el espacio son las mismas que en una caída libre con gravedad. Lo mismo, se siente lo mismo, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la caída libre está libre de fuerzas, que Newton decía que la gravedad era una fuerza. Entonces, ¿cuál es como la conclusión? La gravedad no es una fuerza, ¿ya? Esa era la conclusión. Y ahí ya, ahí partió todo lo que es el tema de la relatividad, porque se le ocurrió a Einstein que en vez de que la gravedad sea una fuerza, que el espacio-tiempo esté curvo y que por eso ocurre todo lo que ocurre, ¿ya? Y de ahí partió todo este tema del espacio-tiempo, de la curvatura, que ahora vamos a detallar un poco más, pero fue muy difícil porque también tuvieron que usar matemáticas muy particulares para decir esta teoría, que un físico matemático se llamaba Marcel Grossman. Él tenía el desarrollo matemático de un universo curvo, entonces Einstein tuvo que pedírselo a él, trabajaron en conjunto para desarrollar esta teoría, ¿ya? Entonces, el punto importante es que la gravedad es un efecto de la curvatura o deformación del espacio-tiempo debido a que hay una masa o un cuerpo, cualquier cuerpo, que está deformando este espacio-tiempo, ¿ya? Y eso es la teoría de la relatividad general, ¿ya? Y que fue escrita en 1915, publicada, y que es, casi siempre uno trata de explicarla con una cama elástica, donde si ponemos, por ejemplo, una pelota sobre ella, la cama elástica se va a curvar, ¿ya? Exactamente lo mismo, bueno, no exactamente, pero algo parecido sucede con los cuerpos celestes. Entonces, imagínense que está el Sol y que está la cama elástica, que es el espacio-tiempo, entonces el espacio-tiempo se curva alrededor del Sol, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Entonces ya, dijimos la gravedad no es una fuerza, eso hay que grabárselo en la cabeza, ¿ya? Y básicamente era muy poderoso porque decía que la gravedad está unida al espacio-tiempo por medio de la geometría. Entonces esa es la base de la relatividad, ¿ok? Es un tema geométrico, no es Mira, como Newton decía. Sí. antes de continuar, aquí nos están escribiendo que Rock Science nos dice que está muy sorprendida porque ella enseña ciencia y en los textos indican que la gravedad es una fuerza. Pero yo creo que Ya, hay que hacer la voy para allá, diferenciación de voy que para allá, voy una para allá. es newtoniana y la otra es... Sí. Sí. No, de hecho, quería mencionar en algún punto que, claro, que yo les digo, es superpower la relatividad, pero no es que Newton no valga nada. Onda, lo que hizo Newton es power y funciona muy bien y es mucho más simple de aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que en general, voy a ir más adelante con este tema, pero en general usamos la física newtoniana para calcular casi todo, porque al final Claro. casi todo sí se rige con esta física. Entonces, seguimos usándola en la vida, incluso en la ciencia la usamos. No usamos la física de Einstein todo el tiempo, usamos la newtoniana, porque solo en como condiciones extremas sí se ve una gran diferencia entre estas dos, ¿ya? Entonces, sí, sigamos diciendo que es una fuerza, podemos decirlo también, no es que esté malo, pero ahí estamos hablando de física newtoniana, no Claro. de la relatividad misma, pero también sigue estando correcto, no se preocupen. Entonces, lo otro interesante es que decía que, que esta teoría de la relatividad general dice que la gravedad se puede, que predice también las ondas gravitacionales, que son vibraciones del espacio-tiempo
que se propagan a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, es súper interesante porque eh, todos saben que las ondas gravitacionales las pudieron medir recién hace un par de años, 100 años después de esta teoría, entonces es como, sigue impresionándonos Einstein todavía. Sí, o sea, Entonces, es increíble porque sí. es muy sólida la teoría, es muy sólida, todavía no se quiebra en nada. Entonces, seguimos creyéndole al máximo a esta teoría de Einstein. Y yo creo que algo que es Sí. interesante mencionar es que algo como importante de una teoría es que no solamente explique fenómenos, Ujú. sino que también prediga cosas. Claro, Y la relatividad claro. general predijo muchas cosas. Entonces, por eso Ese es es el tan punto, sí. sólida y es tan importante. Sí, sí, sí. De hecho, lo interesante de esta teoría, bueno, es que predijo cosas que se calcularon justo después. Por ejemplo, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, ¿ya? Y su órbita tiene cosas extrañas, precesas, se llama la precesión de Mercurio. Y según Newton, se podía calcular el porqué con las leyes de Newton, Uh pero -huh. había un error pequeño, ¿ya? Con esta teoría, lo primero que se hizo fue calcular la precesión de Mercurio usando la teoría de la relatividad y efectivamente coincidían, ¿ya? Esa igual no fue la prueba, ya vamos para allá, pero déjame como cerrar el tema de definición de la relatividad general y todo. Lo importante es que Einstein era un tipo brillante porque se desafió cosas que eran como, se daban por hechas. Entonces, eso es como para decirle a la gente que es importante salir de la caja también. O sea, podemos regirnos de reglas, pero también es bueno pensar un poco más allá y salir de eso. O sea, pensar que el tiempo pasa distinto es una locura. Es una teoría Exacto. como súper elegante porque es súper como sólida al final, que es lo que hablábamos recién. Porque la de Newton siempre tenía problemas y limitaciones. ¿Y qué más quería mencionar? Eh, o sea, que al final, básicamente, podemos decir que la Tierra gira alrededor del Sol, no porque el Sol está generando una fuerza directamente sobre la Tierra instantánea, como lo decía Newton, sino que porque el espacio-tiempo está curvado, entonces la Tierra se mueve alrededor del espacio del Sol por esta curvatura y no por esta fuerza, como decía Newton. Así que eso es más o menos, pero eso, casi siempre usamos Newton, que era la pregunta que me habías hecho, pero digamos que la teoría de la relatividad comprende más cosas, o sea, toma en cuenta otras variables también, más extremas. El año pasado pasó acá en Chile un fenómeno astronómico increíble, que Sí. fue un eclipse solar. Bueno, este año también vamos a tener otro, pero en la Araucanía. Pero el eclipse del año pasado tuvo una coincidencia histórica que es muy bonita, Uh -huh. Sí, que fue mira, justo con el 2019. ¿Qué tiene que ver eso con la relatividad general? ya, buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta que dice, mira, el punto es que ya, habíamos mencionado que para probar la teoría de la relatividad tenemos que, o sea, hicieron este experimento con mercurio, pero no convencía mucho a la gente, porque al final es como tratar de adivinar un número sabiendo el resultado, ¿cachai? Entonces como que al final no les convencía. Entonces, ¿qué pasó? Que Einstein dijo, ¿cómo prueba esta teoría de la relatividad? La Uh -huh. luz pesa, la luz tiene un peso, la tiene una masa, el fotón tiene masa. ¿Ya? ¿Por qué decimos eso? Porque la luz es energía también y la masa es energía, según Newton. ¿Ya? Entonces, puede sentir la gravedad, la luz. ¿Ya? Entonces, Einstein dijo, ok, ¿qué pasa si vemos la luz de una estrella lejana cuando pasa cerca del Sol? A ver si se desvía. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? ¿Ya? Tenemos que observar una estrella, imagínense que está el Sol y la Tierra girando, ¿ya? Observamos, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, observamos para allá una estrella en la noche y esperamos 6 meses, y la Tierra está acá ahora, y observamos la misma estrella, pero su luz va a pasar cerca del Sol, ¿cierto? El problema es que ¿cómo la vemos? Porque va a estar de día, va a estar el Sol ahí, ¿cómo vemos la estrella? Y ahí está el eclipse solar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a buscar es que la luna tape el Sol completamente, que por unos segundos
en vez de día sea de noche y podamos ver esta estrella lejana, a ver si es que se desplazó, porque en teoría, si la estrella está acá, No los se ve. rayos de luz se van a desviar, Más, más ¿cierto? cerca. No se ve. Bueno, está lejos, ¿ya? Los rayos de luz de esta estrella se van a desviar, entonces la posición aparente de la estrella no va a ser la misma que nosotros pensamos, que nosotros habíamos medido. Entonces, ese era todo, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces tuvieron que esperar mucho tiempo porque hubo mil problemas, como por ejemplo ahora el virus. Entonces todo se paró y tuvieron que esperar un par de años. Después de 4 años de la teoría de la relatividad, cuando fue formulada, eh, Eddington, que era un astrónomo muy conocido, bueno, sigue siéndolo, él dijo, ok, yo voy a probar la teoría de la relatividad con este eclipse. Entonces él fue a el 1919, que fue hace 101 años, pero lo más interesante es que fue el 29 de mayo, o sea que justo, bueno, aquí ya es 29 de mayo, no sé en Chile todavía no, pero justo hace 101 años, un día como hoy, hace 101 años, Eddington fue a medir este eclipse con placas fotográficas, así se mediante. Y midió efectivamente dónde estaba esta estrella y, bueno, tuvieron malas condiciones meteorológicas y todo. Esto lo hizo en Brasil y en una isla cerca de Nueva Guinea. Y se dio cuenta que efectivamente todo coincidía con la teoría de la relatividad. Entonces ahí se confirmó. Y ahí Einstein fue el sucesor de Newton. Sí, eso es más o menos todo. Sí. O sea, genial. Genial, genial. Se Y hoy basa. día, y este año tenemos otro. O sea, es lo único que sabemos que el virus no va a parar. Bueno, el 14 de diciembre ese eclipse increíble, sobre todo porque era a las 12 del día. Entonces los que vieron el de La Serena, lo vieron un poco en el horizonte. El eclipse de diciembre va a estar increíble. A las 12 del día la oscuridad va a ser muy, muy, muy buena. Así que tenemos que ir a verlo de todas maneras. Sí. Ya, yo creo que en cortito Ujú. hablemos un poco de las paradojas, que son súper interesantes las paradojas. Y hay una particular que es muy famosa. Así que intentamos explicarla lo rápido y empezamos Corto, porque no estamos nos alargando metemos. demasiado con este libro ya. Las paradojas, mira, hay una súper interesante porque, bueno, hay muchas para explicar relatividad, pero hay una muy interesante que es la paradoja de los gemelos. El punto es que ahora el tiempo varía, ¿cierto? El tiempo varía dependiendo de una velocidad muy rápida. ¿Me ves todavía? Así que te estoy perdiendo un poco. Si andamos a una velocidad muy rápida, similar a la Sí, velocidad de la luz, el tiempo va a pasar más lento, ¿ya? Entonces, eh, uno dice, ok, tenemos dos gemelos, si enviamos uno al espacio a viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, este va a volver a la Tierra y va a ser más joven, porque el tiempo para ese astronauta pasó más lento, el tiempo se dilató, ¿ya? Esto igual es una paradoja, ¿por qué? Porque el astronauta también puede ver a su hermano en la Tierra, se está alejando a una velocidad similar a la luz. Entonces es como dependiendo del punto de vista que lo mires. Pero al final sí, con la teoría de la relatividad general, se probó que uh-huh. efectivamente el astronauta, que es el que está viajando, es el que va a llegar más joven y es el que pasa su tiempo más lento. Y lo interesante es que la NASA hizo este experimento, mandó a un astronauta al espacio y dejaron a sus gemelos en la Tierra y después vieron las diferencias, pero al final fueron tantas que era imposible. O sea, hubo hasta cambios en el ADN y obviamente después de un año en la estación espacial habían muchos cambios en el cuerpo. Así que no sé si pudieron medir bien eso, pero es más o menos la idea de que el tiempo pasa distinto para distintos observadores. Sí. Ya. Entonces ya sentamos la base de esta conversación, que era entender realmente qué era las diferencias entre gravedad, la física newtoniana, relatividad especial y la general. Entonces, ¿cómo esto todo se junta finalmente con el universo? ¿Cómo, con el estudio del universo? Hemos Sí, mencionado algunas sí, no, cosas, pero sí, no, es una buena pregunta. Mira, al final, ya, digamos que la relatividad explica todo, porque explica
absolutamente todo el universo y funciona, ¿ya? Pero vamos a ir un poquito más atrás y vamos a decir, ok, ¿cómo estudiamos nosotros el universo en general? Lo estudiamos con luz, ¿ya? Bueno, hasta hace poco que empezaron las ondas gravitacionales, pero estudiamos el universo a través de luz, ¿ya? Y la luz nos llega y la observamos con telescopios, ¿cierto? Entonces, siempre usamos luz. Ojo, que estábamos hablando que la luz cambia de dirección y todo, pero partamos diciendo que estudiamos luz, usamos telescopios, y tenemos distintos tipos de telescopios, los que creó desde Galileo hasta Newton, que hizo estos telescopios con espejos, que también pueden variar dependiendo de dónde están ubicados. O sea, hay telescopios que están en la Tierra, hay telescopios que están en el espacio, como el Hubble. Como el Hubble. Entonces tenemos como una gama muy grande de telescopios, que eso en general no se sabe, ¿eh? Pero es todo un tema ahí, o sea, se puede hacer una charla entera de telescopios. Lo interesante es que los telescopios también observan en distintas longitudes de onda, que es la frecuencia de la luz. Dependiendo de lo que queramos observar, observamos con telescopios de distintas longitudes de onda. Ya, por ejemplo, el Hubble, que es el que mostraste, que es el telescopio espacial, ese observa por ejemplo, se observa en óptico, va a ver lo mismo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos ven siempre en óptico. Entonces, si queremos ver Saturno, vamos a verlo con el Hubble, por ejemplo. Si queremos ver, por ejemplo, el centro galáctico, que es lo que hago yo, lo vemos con infrarrojo. ¿Por qué? Porque el infrarrojo atraviesa el polvo y podemos ver qué pasa en el centro galáctico y no vemos esta nube de polvo que es como una pared que no nos impide ver en el óptico. Y también, por ejemplo, las antenas de ALMA, porque todo el mundo pregunta por ALMA. La tenía todo, está ahí preparadísima ya. ALMA son antenas, no son telescopios, porque estudian el radio, ¿ya? Entonces son antenas que tratan de observar el universo, pero en longitudes de onda de radio, longitudes muy, muy largas, ¿ya? Y eso, por ejemplo, nos ayuda a detectar campos magnéticos, cosas muy, muy, muy locas. Y finalmente, por ejemplo, los rayos gamma nos sirven, por ejemplo, los discos de acreción alrededor de los agujeros negros. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, el telescopio que queremos. Entonces, también, además de recibir la luz directamente, podemos estudiar indirectamente objetos sin necesariamente observar la luz que viene de ese objeto, ¿ya? Es como más o menos la idea, ¿ya? Ya. Yo quiero que nos detengamos justamente en ese punto. Cuando hablas de la detección indirecta, ahí estamos haciendo referencia a los lentes gravitacionales. Sí, sí. A eso quería ir, de todas maneras. Sí. ¿Escuchas que se está como cortando un poco? Aquí, sí, está un poquito cortado, pero te escucho. Entonces, ya, en los lentes gravitacionales tú me dijiste que sí tienen que ver con esta detección indirecta. Pero los lentes gravitacionales tienen la palabra gravitacional. ¿Esto tiene alguna relación con la relatividad general? Sí, de todas maneras, o sea, para allá íbamos todo el rato. El punto es que los lentes gravitacionales, a ver, si entendemos bien cómo se comporta la física de Newton, diciendo que el espacio se curva y que al final, yo siempre trato de explicar que siguiendo el principio de Newton, y después de Einstein, hay cosas que no van a funcionar igual. Por ejemplo, dos líneas paralelas en un espacio plano nunca se van a cruzar, ¿ya? Pero en un espacio curvo sí, ¿ya? Ese es como la clave de todo. Entonces, por ejemplo, dos meridianos en la Tierra, como la Tierra es curva, dos meridianos sí se van a cruzar en el polo, aunque sean dos rectas paralelas. Entonces, eso es lo mismo que pasa un poco con el universo, que las líneas se cruzan, ¿ya? Se cruzan a pesar de que viajan en línea recta. O sea, la luz viaja en línea recta, pero el espacio se curva. Entonces la luz sigue un camino curvo porque el espacio se curvó, no porque la luz cambió de dirección por sí misma, ¿ya? Esas son las geodésicas. Entonces son trayectorias de partículas en ausencia de ninguna fuerza, pero
debido a que el espacio es curvo, ¿ya? Es lo mismo que pasa con la sábana, lo que explicaba, que siempre la luz va a cambiar de dirección solo porque el espacio está curvo por un objeto masivo. Sí. Eso más o menos. Ya. Entonces, ya sentando estas bases, más o menos, entonces, ¿qué sería un lente gravitacional? ¿Qué logra Ya, este? ya, perfecto. Mira, la idea, si ya se entiende la curvatura del espacio-tiempo, podemos ir a definir directamente qué es los lentes gravitacionales. El punto es que cuando observamos una galaxia lejana, o un cuásar, no voy a entrar a detalles de qué es un cuásar, digamos un objeto brillante muy lejano, y entre medio de este objeto lejano y nosotros hay otra galaxia, otro objeto muy, muy masivo. Acuérdense que la curvatura del espacio-tiempo depende de la masa, ¿ya? Entonces, si tenemos una galaxia de fondo y otra galaxia entre medio que va a curvar el espacio-tiempo, la luz que viene de esta galaxia lejana se va a curvar, ¿ya? Ahora, tomemos en cuenta que todos los objetos astronómicos, todos los objetos en el cielo, en el espacio, generan luz en todas las direcciones, ¿ya? Eso quiere decir que hay rayos de luz que van directos a ti, otros que van hacia los lados y otros que van hacia atrás, ¿ya? Entonces, cuando vemos una galaxia lejana que pasa a través, claro, que la luz pasa a través de otra galaxia, los rayos que van en distintas direcciones se van a empezar a curvar y nos llegan a nosotros. ¿Y qué vemos nosotros? Muchas imágenes, múltiples imágenes de la misma galaxia. Es una locura, ¿ya? Busquen, si están muy interesados en este tema, busquen fotos porque realmente se puede ver 4 veces el mismo objeto solo porque la luz se está desviando en distintas direcciones y nos está llegando a nosotros y nos está mostrando una posición aparente que no es. Eso es un lente gravitacional. Entonces, por eso decimos que actúan como lentes, porque básicamente hacen lo mismo que un lente cambia de dirección, un rayo de luz. Las galaxias o cualquier objeto masivo hace exactamente lo mismo usando el hecho de que el espacio-tiempo se curva. ¿Sí? Bueno. O sea, finalmente estos objetos masivos van a actuar también como una lupa. Claro, es exactamente lo mismo. Entonces es como una lupa. Y al final lo interesante es que, según esta teoría, si es que se alinean estas dos perfectamente, en vez de múltiples imágenes, vamos a ver un anillo que se llama el anillo de Einstein. Entonces es muy entretenido ver cómo, en verdad, es claro que Einstein tenía razón, que el espacio-tiempo en verdad sí se curva y que en verdad la luz viaja y se ve afectada por este fenómeno. Hay una imagen que es bien conocida, quizás a los que nos están escuchando la han visto por ahí, que es justamente un lente gravitacional que lo forma me parece que es como la galaxia, pero se forma una carita feliz. La pueden buscar, es bien Ah, bonita. sí. Sí, es verdad, eso es muy común también, es verdad. Pero es muy interesante porque se ve muy claro. Sí. Ya, entonces ya hemos sentado las bases como para entender el título de esta conversación finalmente, ¿cierto? Ya Claro. hemos explicado todo lo que es los lentes gravitacionales, relatividad general, habíamos hablado de curvaturas del espacio-tiempo. Entonces, finalmente, ¿cómo se usa la relatividad general para encontrar los agujeros negros? Ya, ese sí, claro. Y ese es mi tema así de tesis que me encanta. Pero para entender eso primero, yo creo que deberíamos definir qué son los agujeros negros, porque a Sí. todo el mundo le interesan estos objetos y no son tan fáciles de entender. Uh-huh. Entonces, los agujeros negros son de los objetos más fascinantes del universo ahora, que no conocemos tan bien, pero que con la tecnología hemos podido investigar un poco más. Uh-huh. Entonces, para explicar el agujero negro, yo voy a usar solamente dos conceptos, porque siempre es difícil entrar a la definición de agujero negro. Habíamos hablado de gravedad, ¿cierto? Sí. Entonces, la gravedad de un agujero negro es muy, muy grande. Eso quiere decir que la deformación del espacio-tiempo es muy, muy fuerte, ¿ya? Alrededor de una... Y tenemos que definir la velocidad de escape, que es la velocidad a la que necesitamos salir del objeto, de cualquier cuerpo celeste, para salir del campo gravitacional de este objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los astronautas que el sábado van a ir a la estación espacial tienen que salir de la Tierra a 11 kilómetros por segundo para poder llegar allá, para poder salir del campo gravitacional de la Tierra.
En el caso de un agujero negro, esa velocidad es tan alta que es mayor a la ¿Qué? velocidad de la luz. Voy a poner. Exacto, muy bien. Está preparadísima. Exactamente, esa es el mejor ejemplo de un agujero negro, porque es la única imagen que tenemos, o sea, la mejor imagen que tenemos de todo el detalle. Pero básicamente, lo importante es que la velocidad de escape, que depende de la masa del agujero negro, del objeto, es mayor a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que nada puede escapar de un agujero negro, porque, como lo había dicho Einstein, no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz. Entonces, si la luz no puede escapar de un agujero negro porque la velocidad de escape es mayor, entonces nada puede escapar de un agujero negro. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la definición de agujero negro. Digamos que es un punto con densidad infinita o un objeto con densidad infinita, que es mucha masa como comprimida de una forma o sea, en un radio muy pequeño, ¿ya? Ojo que cualquier cosa puede ser un agujero negro, incluso nosotros, o sea, si agarramos el sistema solar entero y lo comprimimos a un diámetro de 6 kilómetros, toda la masa del sistema solar en 6 kilómetros, vamos a convertir el sistema solar en un agujero negro. O si agarramos la Tierra y la comprimimos a 9 milímetros, vamos a generar un agujero negro pequeñito, ¿ya? Y hablando de eso, tenemos distintos tipos de agujeros negros. El que está mostrando tú, Tracy, es un agujero negro supermasivo, ¿ya? Estos son los agujeros negros más grandes, que tienen 4 millones de veces más o menos la masa millones de veces la masa del Sol, ¿ya? Imagínense 4 millones de veces la masa del Sol y lo ponen todos juntos en un diámetro muy pequeño, eso es un agujero negro supermasivo. Digo 4 millones de veces porque el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A, tiene esa masa, más o menos, ¿ya? Y ese tipo de agujeros negros, los supermasivos, los encontramos siempre en el centro de las galaxias, ¿ya? No están en cualquier lugar, están siempre ahí. Después tenemos los intermedios, de masa intermedia, que todavía no lo hemos descubierto, hay todo un tema ahí que no sabemos si existen o no. Después tenemos los agujeros negros de masa estelar, que es simplemente el Sol comprimido en un radio muy pequeño. Y tenemos agujeros negros micro, pequeños, que se generaron en teoría con el origen del universo. Entonces, más o menos, esa es como la idea de los agujeros negros, que me habías preguntado, Prince. Acá, mira, están preguntando, que nuevamente yo creo, ya lo habíamos tocado anteriormente este tema, pero yo siempre creo que es importante explicar esta imagen, porque siempre que la gente lo ve, no entiende muy bien qué es lo que está viendo. Entonces, si podríamos explicar un poco qué estamos viendo. Dale, perfecto. Mira, lo que pasa es que los agujeros negros, la forma de detectarlos, como en este caso, es analizando lo que están acretando, el material que están acretando alrededor de ellos, ¿ya? En este caso, lo que estamos viendo es el agujero negro en el centro de una galaxia muy, muy lejana, que es un agujero negro mucho más grande que el nuestro, y en el centro, lo que estamos viendo es que los rayos de luz se están deformando, ¿ya? Se están deformando y están cambiando su dirección, ¿ya? Es súper difícil de entender. Yo sé que hay gente que está como defraudada de esta imagen, pero la verdad es que la imagen muestra justo el punto donde la luz deja de poder escapar de alrededor del agujero negro, que ahí lo que dice, lo estaba mostrando con el dedo, que justo ahí. Entonces, ese lugar es donde la luz ya deja de escapar. No es que el agujero negro sea ese círculo negro que ven ahí, el agujero negro es más pequeño. Ese punto, sí, está por aquí. ese punto, claro, la singularidad es un punto en el centro de eso, pero ese círculo entero muestra el horizonte de eventos, que es donde no hay retorno, es el punto de no retorno. Simplemente la luz cruza ese punto y ya no vuelve más. Y eso la dejamos de ver. Es la primera vez que se mide eso. Entonces, es un gran avance, de hecho, en la ciencia. Sí, yo creo que era interesante. Sí. Siempre es bueno aclarar esta imagen porque siempre no queda muy claro qué se está viendo. Entonces, claro. Me parece interesante.
Mira, nos están preguntando sobre la radiación de Hodgkin, nos están preguntando si proviene del disco de acreción. ¿Cuál? La radiación. La radiación de Hawking. La verdad es que, según yo, todavía no está muy claro desde dónde proviene. El tema es que, Uh-huh. el tema es que es muy difícil analizar lo que está pasando en ese punto específico. En teoría Sí. yo diría que sí, pero todavía no tenemos datos suficientes para ni siquiera percibirla. Y yo creo que no estamos ni cerca de eso, entonces no te podría contestar esa pregunta. Sí, yo creo que algo que hay que aclarar es que, bueno, nosotros estas charlas son de astronomía y muchas de las cosas de radiación de Hodgkin y lo que tiene que ver con agujeros negros es más física, teoría física. Entonces, nosotros los Claro, astrónomos necesitamos comprobar con datos antes de poder aseverar algunas teorías que formulan los físicos teóricos. Entonces, claro. ahí Es como, hay hay como muchas una teorías. separación. Claro, entonces Claro, hay es que hay muchas muchas teorías. teorías y muchas cosas que están muy lejos, o sea, no muy lejos, pero hay algunas cosas que sabemos que no vamos a poder probar pronto, como por ejemplo la noticia de los universos paralelos. Hay cosas que no es que nosotros digamos que no existen esas cosas, pero están bien lejos de lo que podemos probar ahora con la tecnología. Entonces, vamos un poco más lento en las pruebas que la teoría misma. Hay que ser ahí cuidadoso y conservador. Ya, y antes que se nos vaya el tiempo, Ya, volviendo vamos. a lo que estábamos hablando de los de los de los microlensing. Ujú, ¿Cómo ya, queremos hablar de ellos? Entonces, ¿cómo era que se detectaban finalmente los agujeros negros utilizando la ya. relatividad? Claro, es que ni siquiera habíamos llegado a ese punto porque había que introducir todo anteriormente. Ya. Entonces, ahora que entendemos la relatividad, el tiempo, el espacio, cómo se comporta, los agujeros negros, entendemos todo, yo les voy a contar cómo detectamos agujeros negros utilizando la relatividad general de Einstein. El punto es que, ya, yo les expliqué que estacionales, ¿verdad? Como desviación de la luz de objetos lejanos por la presencia de otro objeto masivo en el camino o cerca del camino, ¿ya? Uh -huh. Lo que pasa es que cuando queremos detectar agujeros negros, también hay otra técnica para hacer exactamente lo mismo, pero a escalas más pequeñas, ¿ya? Y ese es justamente mi tema de tesis. Por eso, si tienen después preguntas, obviamente es algo que yo siempre tengo uno de mis temas favoritos. Y la forma de detectar negros, por ejemplo, los agujeros negros de masa estelar o masa intermedia que están girando por la galaxia, va a ocurrir exactamente lo mismo que los lentes gravitacionales, pero en una escala menor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si nosotros observamos con un telescopio al centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, vamos a ver muchas estrellas, ¿cierto? Sobre todo porque las estrellas están concentradas en el centro de la galaxia, en el bulbo galáctico se llama. Si observamos hacia esa área, vamos a estar viendo estrellas constantemente, ¿cierto? La mayoría de las estrellas, digamos que el brillo debería mantenerse normal, ¿ya? Entonces, cuando estamos observando estas estrellas, si es que se atraviesa un agujero negro entre nosotros y esta estrella desde el centro galáctico, que queda aquí Uh a la -huh. vuelta de la esquina, digamos, comparado con las galaxias lejanas, la luz de esa estrella se va a desviar, ¿cierto? Es lo mismo que habíamos hablado todo este tiempo. Pero los telescopios que tenemos ahora no nos permiten detectar las múltiples imágenes porque es una escala más pequeña. Entonces, estas múltiples imágenes están muy juntas entre ellas. Entonces, en vez de ver múltiples imágenes, vemos una más brillante. O sea, es como una composición de múltiples imágenes. Entonces, vemos que el brillo aparente de esta estrella del centro galáctico aumentó, pero no aumentó porque la estrella en sí es más brillante, sino que aumentó porque se generaron múltiples imágenes de esta estrella, porque el agujero negro que estaba entre nosotros y esta estrella lejana desvió la luz y generó este fenómeno. ¿Ya? Estos son los microlentes, es un nivel menor de lentes gravitacionales y nos sirve para detectar cualquier tipo de objeto oscuro, incluso planetas. ¿Ya? La desviación de luz o digamos el aumento del brillo de la estrella depende de la masa. El tiempo, por ejemplo, que esta estrella se pone más brillante y vuelve a la normalidad después, va a depender en un punto de la masa. Entonces, un agujero negro que se está atravesando entre nosotros y una estrella del centro galáctico
Ujú. ilumina el brillo aparente de esta estrella por más o menos un año, ¿ya? Cuando se trata de planetas, como la desviación del espacio-tiempo es mucho menor, esta desviación es más o menos de un par de horas. Entonces, hay una escala de tiempo de este fenómeno dependiendo de la masa del objeto y de otras dos variables más, pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces, lo interesante es que si nosotros observamos todos los días estrellas en el centro galáctico, por ejemplo, las monitoreamos, que eso es básicamente lo que estamos haciendo, de repente vemos que alguna estrella se pone más brillante y después de mucho tiempo, unos meses, vuelve a la normalidad. Sabemos que entre medio se cruzó un agujero negro probablemente. Entonces, esa es más o menos la idea de todo, de los microlentes y de cómo aplicamos la relatividad para encontrar los objetos oscuros que no habría otra forma de encontrarlos, porque cuando nos están acretando material, no hay Claro, ninguna no. posibilidad de observarlos. Entonces, la única forma Claro, en esta es imagen justamente se puede detectar que aquí está el agujero negro porque hay material, que claro, era lo que tú estabas es el, explicando. Aquí hay material alrededor que se encuentra y que justamente es por eso que finalmente se logra se ver. puede detectar. Claro. Pero los agujeros negros con los que tú trabajas son agujeros negros que no se encuentran alrededor de nada. Que Entonces, otras están solos dando vueltas por ahí y no los podemos ver porque no están acretando absolutamente nada. Entonces, ese es el único problema, esa es la forma de detectarlo. Entonces, básicamente, así como para cerrar, la forma de detectar agujeros negros usando relatividad general es simplemente viendo la desviación de los rayos de luz de estrellas de fondo lejanas y estudiando esa desviación y el tiempo en que este evento ocurre y simplemente nosotros lo que estamos viendo no es simplemente una estrella más brillante, sino que es la curvatura del espacio-tiempo por un agujero negro que se está moviendo por ahí. fantásticos. Mira, Eso, eso es quedaron todo. No algunas... sé si quedó claro, pero es que es mucho, en verdad, Sí, es un tema demasiado amplio. es mucho Y es para tan muchísima poquito ciencia. rato. Mira, aquí quedaron algunas preguntas pendientes. Yo creo que es Vale. importante aclararla y una que nos dice Anita Salas, de nuevo, es ¿por qué si un agujero negro se traga todas las longitudes de onda, se ve negro? A ver, déjame pensar cómo responder esta pregunta, porque yo creo que, a ver, si, pues ya, la luz tiene un comportamiento dual, ¿ya? O sea que la luz puede ser una onda y también puede ser una partícula, ¿ya? Si tomáramos en cuenta el comportamiento como partícula, simplemente las partículas están cayendo al agujero negro y no pueden salir, ¿ya? No, no hay forma, o sea, no tengo una forma simple de explicártelo, por qué no vemos un arcoíris en vez de un agujero negro, que sería muy interesante si fuera así. El punto es que la luz entra y no sale. Lo que sí puede pasar es que, de hecho, hay cambios en la misma longitud de onda pasan cosas muy raras alrededor del agujero negro cuando la luz está cayendo, ya que yo no puedo entrar en detalle de eso, pero no es que si juntas distintas longitudes de onda no vas a formar algo de distintos colores, por ejemplo, porque al final, de hecho, nosotros vemos cosas de distintas longitudes de onda constantemente. Entonces, no quiere decir que el agujero negro esté compuesto por cosas distintas. La longitud de onda es una forma de percibir algo. Nosotros vemos en el óptico, pero también podemos ver en el infrarrojo. Mira, para que se entienda mejor esta respuesta, si estás muy interesado en el tema, métete a Google y pon la galaxia, la Vía Láctea, en distintas longitudes de onda. Y vas a ver cómo es la foto del centro galáctico cuando tú la ves en el óptico, en el infrarrojo, en los rayos X. Es súper, súper interesante porque ahí tú puedes darte cuenta de que la longitud de onda es simplemente una forma de observar un objeto, pero no, Exacto. no, no dice más allá que eso. Sí, Rocío eso. Sáenz nos pregunta ¿a qué te refieres con acretando material? Simplemente el material está cayendo al agujero negro. Entonces, no quise entrar en detalle porque sabía que iban a preguntar, por ejemplo, cómo es caer en un agujero negro y ahí es una hora más. Pero básicamente, acretar material es que el material que está,
porque cuando el material como que pasa cerca del agujero negro siente la atracción gravitacional, pero cuando cruza el horizonte de eventos empieza a caer. Y eso quiere decir que cualquier partícula que esté relativamente cerca va a caer al agujero negro. Entonces eso es acreción. Eso quiere decir que el agujero negro se va alimentando. Y de hecho se va alimentando y va cada vez comiendo el material que esté alrededor y que pase demasiado cerca. A eso me refiero con acretar material. También nos preguntan, espérame, se me perdió la pregunta, ¿dónde estaba? Ah, los agujeros supermasivos, ¿qué son? Ya, es que, mira, de hecho, ni siquiera del origen sabemos algunas cosas de algunos agujeros negros. Todavía sabemos bien cómo se formaron los supermasivos, ¿ya? Porque hay varias teorías. Por ejemplo, hay una que dice que pueden ser mezclas de agujeros negros. Y hay muchas teorías de eso, no lo sabemos bien. Pero los agujeros supermasivos simplemente son agujeros negros de masas muy grandes, de millones de veces la masa del Sol concentrados en un punto pequeño, ¿ya? Entonces, es como el mismo objeto, pero que fue generado de modo diverso, porque los agujeros negros estelares, que son los que busco yo, se generaron porque, por ejemplo, una estrella murió, explotó como supernova y dejó un agujero negro ahí, y ese es el agujero negro que vemos. ¿Sí? Qué bueno que Pero, mencionaste a las supernovas, porque sí, la sí, próxima charla, la próxima bueno, eso es charla supernova. es de supernovas, así que los dejo O invitados sea, tienes que porque verla, la ahí próxima me semana vamos a estar, el próximo jueves, a esta misma hora, a las 7, nos vamos a reunir y vamos a hablar de las supernovas. muy interesante, muy Ya se interesante. nos está terminando el tiempo, Sí, nos sí, queda sí, sí. menos de un Acá son las minuto, 1 de la mañana. Sí. así de que gracias Gabriela, de verdad, te pasaste. Bueno, Estuvo gracias súper por invitarme. interesante, muy Sí, entretenido es mucha y información, ojalá no los haya mandado. Sí. no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, gracias a todos los que vieron. Creo que los videos que han grabado es mucha, mucha información y yo creo que es difícil de captarla rápidamente, pero de a poco vamos a tratar de explicar un poquito más y en el Instagram que me hice de Show Astronómico vamos a estar también haciendo difusión junto con el MAS y con Chile en general. Así que para que sigan ahí motivados por la ciencia, que es muy linda. Les recuerdo de que todos estos videos quedan grabados y quedan subidos a nuestras 3 redes sociales. Los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, no sé si quedan. Quedan también en Instagram, así que los pueden Lo encontrar pueden y ver. van a encontrar de otros temas o este mismo lo pueden repasar si es que fue mucha información junta, pero Sí, 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 obvio. tenemos Obvio. Si solamente quieren, una horita. o sea, el tema ya era complicado, así que traté de hacerlo lo más simple posible. Veamos si es que... Y tus últimas palabras que quedan los últimos segundos. Ya, perfecto. Chao, Tracy, gracias por todo. Chao chicos, muchas gracias por conectarse.